Recibimos hoy a Horacio Tarcus, un especialista en temas de las izquierdas en el mundo en general y en la Argentina en particular. Y su presencia además tiene un signo en una Argentina que revisita y resignifica los años 70, porque como vamos a ver, va a mostrar hasta qué punto cada personaje tenía su lugar dentro de la sociedad, como nos va a contar enseguida Juan José, y a 30 y pico de años todos estos verdaderos valores de aquella época son quizá tergiversados, opacados. Enseguida Juan José va a iniciar el diálogo con Tarcus, que actualmente es director del CEDINSI y fue en su momento también subdirector de la Biblioteca Nacional y un especialista en estos temas. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, me gustaría que hagas la introducción al tema del invitado. Bueno, con Horacio nos conocemos de hace 3 décadas aproximadamente, en unos cursos que yo hacía en mi casa, que después se convirtieron en algo legendario que se le llamó la Universidad de las Sombras. Porque era una osadía, una reunión de, a veces eran más de 10 muchachos, todos gente joven de la universidad, de la UBA en general, que venían, bueno, se reunieron en una casa, había que traer sus coartadas, es decir, que iban a un cine que quedaba a 2 o 3 cuadras de ahí, etc. Plena dictadura militar. Es decir, y yo estaba pensando cuánto ha cambiado el mundo, el país, la sociedad, la izquierda y la derecha en esas 3 décadas. Es casi inconcebible las cosas que han ocurrido, que no hubiera sido ni en los sueños más fantásticos hubiéramos podido pensar en esa época, que bueno, terminaba el ciclo militarista, volvió la democracia, se disolvió la Unión Soviética, algo que si yo lo hubiera dicho en esa época me hubieran tratado de loco. Bueno, el mundo está globalizado, es decir, la cantidad de revoluciones técnicas no existían o estaban recién en pañales. El mundo cambió terriblemente. Pero lo que me interesa sobre todo, por el caso de los escritos de Tarcus, su especialización, es los cambios que ha tenido, mejor dicho, la crisis de la izquierda. Yo no soy de los que creen que los conceptos de izquierda y derecha están obsoletos o ya no se deben usar. Mientras existan 2 posiciones, siempre una va a ser relativamente a la izquierda de la otra y viceversa. Lo que sí creo es que los contenidos de la izquierda, tal como se entendía en la primera mitad del siglo XX, han cambiado completamente, están completamente caducos. Hay que redefinir la izquierda. ¿Cuáles son algunos de los temas, por ejemplo, de la izquierda actual? La izquierda
la izquierda ya en esa época, y hoy más que nunca, hoy no se sabe siquiera qué es la izquierda o cuál es la nueva izquierda, pero ya en esa época había empezado a cambiar las concepciones de Marx en unas concepciones que se acercaban mucho a un nacionalismo de izquierda. La idea de un internacionalista de Marx había sido abandonada por un nacionalismo donde todo giraba alrededor no de las clases sociales, sino de la lucha contra el imperialismo, básicamente. Y hay dos fenómenos fundamentales que ya en esa época se empezaban a vislumbrar. Yo las anunciaba y me miraban como a una especie de extravagante, que era la globalización. La globalización, que hoy es el fenómeno decisivo del mundo moderno, y yo en esa época ya la empezaba, en cierto modo, en base a algunas de ideas muy vagamente desarrolladas por Héctor Raunich, la globalización y el paso de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial basada en el conocimiento, en la información, es decir, en el intelecto más que en el trabajo manual. Estos dos fenómenos repercuten decisivamente en la izquierda y la llevan a un estado de crisis. La revolución científico-técnica, la revolución técnica sobre todo, lleva a la robotización y a la automatización, y la clase obrera, que era el 40% a mitad del siglo XX, hoy está reducida a la mitad o menos, ¿no? Yo creo que lo fundamental es la respuesta que para una nueva izquierda es la respuesta que se dé a estos dos problemas fundamentales. Y yo creo que la izquierda no lo ve. El problema de frente a la globalización han reaccionado con los movimientos antiglobalizadores como si eso fuera posible, que me hacen acordar mucho a los movimientos nudistas en la época cuando empieza la máquina y la industrialización, ¿no? Porque yo creo que vivimos un momento de transición tan profunda como la que se vivió de la transición del feudalismo al capitalismo o del comienzo de la industria, que parecía que era catastrófico, que después se ve que era indudablemente un paso adelante. La respuesta frente a la globalización, la antiglobalización, es equivocada, es utópica, es una utopía reaccionaria. Y bueno, y por lo tanto, toda esa política antiglobalizadora y de defensa del nacionalismo económico, en que está metida todavía la izquierda, la reindustrialización del país y todo ese tipo de cosas. La industria base tampoco es hoy en la manufactura, sino la producción basadas en el conocimiento, en la informática, en la comunicación, en el servicio. Todo esto no lo ha visto, no lo está viendo la izquierda, salvo casos individuales, no lo está viendo la izquierda. No sé qué es lo que vos pensás, Horacio, con respecto a esto. No, yo coincido con vos en que hay un cambio epocal fuertísimo. En primer lugar, podríamos decir que en 1989-91, con el desfondamiento de la Unión Soviética y la desaparición de los socialismos reales en Europa del Este, se cerró el ciclo de los comunismos. Sí. Como dice Hobsbawm, el historiador británico, terminó un siglo ahí. En ese momento, un siglo corto, como lo llama el que empezó en el 17, en 1917 con la Revolución Rusa, terminó en 1991. Digo, ahí hay un cierre de ciclo histórico. Sí. Pero además es cierto que no solo esto ha afectado al comunismo y la familia de los comunismos. Yo creo que el ciclo del comunismo se cerró, como el del maoísmo, el trotskismo, digamos, todos los ismos que estaban dentro de la familia del comunismo. Incluida también la socialdemocracia, en cierto modo. Exactamente. Sí. Yo a eso iba. Sí. Digo, evidentemente las transformaciones económicas, sociales, culturales, tecnológicas, afectaron también el ciclo largo de la izquierda, de las izquierdas que nacieron a mediados del siglo XIX, porque, bueno, cambiaron parámetros fundamentales. Vos te referís a, de algún modo, el fin de la clase obrera en las sociedades llamadas postindustriales.
Yo creo que es paradójico, porque por un lado, uno podría decir, con la expansión del capitalismo hacia la ex Unión Soviética, hacia Europa del Este, hacia China, cuantitativamente la clase trabajadora crece. Ahora, ya no hay identidad de clase, ¿no? O sea, ya el trabajador no se identifica sobre todo como clase trabajadora, y no es el trabajo lo central en su vida y lo que le da sentido y lo que articula el resto de las cosas, como fue en el ciclo histórico nacido a mediados del siglo. El consumo define más que tal vez que la pertenencia a una clase. Por ejemplo. Entonces, hay otras inflexiones que habría que tener en cuenta, y bueno, yo creo que, en los movimientos de izquierda clásico, lo central era la clase obrera, y los otros movimientos sociales giraban y pivoteaban en torno a la clase obrera. Por ejemplo, el movimiento de mujeres estaba, en cierta medida, no digo que no hubo movimientos autónomos, pero el movimiento de mujeres, el movimiento estudiantil, de algún modo pensaban que la revolución obrera iba a facilitar la emancipación de la mujer, la emancipación de los jóvenes. Hoy ya nadie piensa en esos términos, porque efectivamente... La mujer se emancipó sin que hubiera revolución social. Así es. Exactamente. Las minorías sexuales consiguieron su reconocimiento sin que hubiera revolución social. Y la paradoja es que en los países del socialismo real, la situación de las mujeres, las minorías sexuales y de los jóvenes, ni digamos. Sí. Ni digamos. Sí, entonces, digo, esto evidentemente obliga a mirar muy críticamente toda esta historia, a entender las transformaciones y a replantear el programa de la izquierda. Yo coincido con vos en que es necesario un nuevo internacionalismo. O sea, ¿por qué un nuevo internacionalismo? Porque, la izquierda, cuando surgió excediendo el pensamiento nacional de las burguesías atadas a la lógica del Estado-Nación. Digamos, la burguesía excedía ese horizonte porque decía que el proletariado no tenía patria, y se planteaba proyectos a escala continental y los proyectaba inclusive a escala mundial.